Ya entran todos. Ahí está grabando la exposición. Ya pueden empezar. Ok. Bueno, nosotros somos el grupo número 3 y nuestro tema es modo de producción esclavista, casos específicos en Grecia, Esparta, Atenas, cultura y aportes más importantes en la filosofía. Los integrantes son Robert Mora Taveras, Esmeralda Pérez, Emily Báez, Sileni Valdés, Luz Dalia y su servidora Ana Valerio. Mi tema a exponer es el modo de producción esclavista Grecia. El modo de producción esclavista fue uno de los sistemas de organización de la producción de bienes y servicios. En este sentido, Marx definió este modo de producción como uno de los modos de producción precapitalistas. Así, el modo de producción esclavista se atribuye a las sociedades de la época clásica, como Grecia o Roma. Un modo de producción básico en la servidumbre plena. En este modo de producción había habitantes que no poseían derechos. Las polis griegas fueron las primeras en hacer de la esclavitud algo absoluto en su forma y sobre todo dominante en su extensión, convirtiéndola en un sistemático modo de producción. Eso no quiere decir que el mundo griego clásico se basara de forma exclusiva en la utilización del trabajo de esclavos. Los campesinos libres, arrendatarios y artesanos urbanos siempre coexistieron con los esclavos, pero el modo de producción dominante que rigió la articulación de cada economía local y definió la civilización griega fue el esclavista. Las estimaciones numéricas son poco fiables y varían enormemente. En Atenas de Pericles, la proporción de esclavos ciudadanos era quizás de 3 a 2. En otras polis, como Quíos, Egina, Corinto, probablemente eran más. Aristóteles daba por supuesto la necesidad de esclavos con abundancia y Jenofonte proponía como proporción ideal 3 a 1. Lo verdaderamente importante es que por primera vez los esclavos fueron utilizados de forma habitual en la artesanía, la industria y la agricultura, en escala superior a la utilización doméstica, propia de una concepción menos utilitaria y más de ostentación. Se ignora cuántos esclavos hubo en la Grecia antigua, pero se supone que la proporción entre esclavos y ciudadanos libres rondaría del 3 por 2. Se los aplicaba a la agricultura, la artesanía, la industria y la crianza de los niños del amo, en el caso de las esclavas. También podrían tomarse esclavos como compañeros sexuales o en rubros domésticos, aunque en proporción mucho menor. Las características. La baja productividad. Gracias al trabajo esclavo, el mundo antiguo logró un considerable desarrollo económico y cultural, pero el sistema esclavista no podía crear las condiciones para progresar técnicamente. El trabajo esclavo se distinguió por una productividad extremadamente baja. El esclavo no estaba interesado en los resultados de su trabajo. Después de todo, odiaba estar bajo el yugo de otra persona. Mano de obra para construcción de grandes obras. La concentración de un gran número de esclavos en manos del Estado o de individuos hizo posible el aporte de mano de obra a gran escala. Esto es ratificado por las gigantescas obras construidas en la antigüedad por los pueblos de China, India, Egipto, Italia, Grecia y Asia Central, como sistemas de riego, carreteras, puentes, monumentos, etc. La trata de esclavos era una de las ramas más rentables y florecientes de la esclavitud económica. La tierra de trabajo era la fuerza productiva y fundamental. El esclavo era una propiedad, pertenecía a otra persona, no tenía derecho, era objeto de la ley. No un sujeto y legalmente no tenía parientes. El dueño podía controlar la reproducción física a su antojo. La división de la sociedad en clases despertó la necesidad del Estado. Este surgió para mantener a raya a la mayoría, que viene siendo los esclavos, explotados en interés de la minoría, que vienen siendo los jefes, que vienen siendo quienes los explotan. Hasta ahí mi exposición. Ahora le dejo con mi compañera
Ok. Conmigo, con Roybel. Mi compañero Roybel Mora. Buenas noches, yo estaré hablándoles sobre el surgimiento del modo esclavista. El modo de producción esclavista nació en la antigua Grecia y continuó con los romanos. El modo de producción esclavista surgió mucho después de la invención esclavista. Se le atribuye a la sociedad de la antigua Grecia la construcción de un modelo productivo en el que la esclavitud era el sustento de la agricultura. Sin embargo, no era la fuerza de trabajo exclusiva. Habían también campesinos libres y artesanos que convivían con los esclavos. Las condiciones de sumisión de este último era política y laboral, pero no les impedía llevar una vida más o menos independiente, formar una familia y tener una morada. Se ignora cuántos esclavos hubo en la Grecia antigua, pero se asume que la porción entre esclavos y ciudadanos rondaría por un tercio. Se le aplicaba a la agricultura, a la artesanía, a la industria, a la crianza de los niños del ano. En el caso de la esclava, también podían tomarse esclavos como compañeros sexuales o rubros o en rumbos domésticos que proporcionan mucho menor, perdón. Por su parte, el Imperio Romano conquistó Grecia en el año 146 a.C., vio mermada su capacidad agrícola debido a sus extensas campañas militares, logrando únicamente sostener su vida civil gracias a la labor de la clase esclava. Se estima que en el año 43 a.C., el número de los esclavos sometidos por Roma era de 3 millones, 5 veces más que en el año 225 a.C. Cada victoria militar nutría nuevos esclavos para sostener el sistema andante. Clases sociales de los esclavismos. Las dos clases sociales que interesan distinguir en cualquier modelo esclavista son los hombres libres, que podían tener territorios, bienes, derechos civiles y heredar sus descendientes, su patrimonio, e incluso podía haber algún número de esclavos. Y la otra eran los esclavos, que eran ciudadanos de la última categoría, desprovisto de derechos y de accesos a bienes, ni hablar de derechos civiles o participación ciudadana. Eran poco más que cosas y lo seguirían siendo dependiendo de cuál fuera el caso por toda la vida, hasta cumplir una cantidad de años de trabajo de esclavo o hasta que pudieran pagar al amo la cantidad de dinero que valía su cabeza. A modo de compra, entonces el amo podía otorgar esclavo un documento sobre su libertad. Hasta aquí mi parte y le dejaré hablando con mi compañera Perla. Esmeralda. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se te escucha, Esmeralda. Yo les voy a hablar de la desaparición del modelo esclavista. El modelo esclavista entró en crisis en el Imperio Romano cuando la Pax Romana impidió nuevas conquistas militares que nutrieran con nuevos esclavos a la sociedad de expansión. Por otro lado, la popularización del cristianismo cambió radicalmente el sentido ideológico y espiritual de los ciudadanos romanos. Además, la feroz crisis económica fue debilitando la distinción entre ciudadanos libres y esclavos, haciendo que dicha separación perdiera poco a poco su sentido. Sin embargo, la esclavitud no fue abolida en ese momento. Deberían pasar casi 1500 años más, sino que dejó de ser el motor de la producción para pasar el testigo al modelo feudal que imperó en Europa durante toda la Edad Media. A partir de las invasiones bárbaras, al Imperio Romano en el siglo V, se desencadenó la revolución feudal que terminó con el modelo esclavista y convirtió a los esclavos en siervos que cultivaron las tierras de los grandes terratenientes o señores feudales.
Aquí entro con otros modos de producción. Modo de producción asiático, llamado también despotismo hidráulico, ya que consiste en el control de la organización de la sociedad mediante un único recurso necesitado por todos, el agua. En el caso de Egipto y Babilonia en la antigüedad, o de los canales de riego en la URSS y China, así los leales reciben agua para sembrar sus campos, mientras los campos de los desleales se secan. Modo de producción capitalista. El modelo propio de la burguesía, impuesto tras la caída del feudalismo y la aristocracia, en el que los dueños del capital controlan los medios de producción y la clase trabajadora les ofrece su fuerza de trabajo para ser explotados, a cambio de un salario con el que consumir los bienes y servicios que necesitan. Modo de producción socialista. Propuesto como alternativa al capitalismo por Marx, otorga el control de los medios de producción a una clase obrera o trabajadora para impedir que sean explotados por la burguesía. Así, el Estado asume la evolución de la propiedad privada y del capital para anteponer los intereses colectivos a los individuales, como un paso hacia una sociedad sin clases, pero de producción tan abundante que los bienes se reparten según la necesidad y no según el mérito. Hasta aquí mi parte. Buenas, continúo yo, Emily Elizabeth, con lo que es los aportes de la filosofía griega. La filosofía griega fue y es un periodo de la historia de la filosofía comprendida aproximadamente en el surgimiento de la filosofía occidental en la zona de Jonia a principios del siglo VI a.C., hasta la invasión de Macedonia por los romanos en el año 149 a.C. En ocasiones también se denominan filosofía clásica o filosofía antigua, si bien ese periodo puede incluir también la filosofía romana. La filosofía griega se puede dividir en 3 periodos: el de la filosofía presocrática, que va de Tales de Mileto hasta Sócrates, y los sofistas. La filosofía griega clásica, que va desde Platón y Aristóteles, y el periodo post-aristotélico o helenístico. A veces se distingue en 4 periodos que comprenden a la filosofía cristiana y neapolitana. La siguiente página. Entre estos grandes aportadores hacia la filosofía griega tenemos lo que fue Aristóteles, que es uno de los más grandes filósofos de la antigüedad y acaso de la historia de la filosofía occidental. Fue creador de la lógica, precursor de la anatomía y la biología y un creador de la taxonomía. También tenemos a Arquímedes, un temático y geómetro griego, considerado el más notable científico y matemático de la antigüedad. Es recordado por el principio de Arquímedes y por sus aportes a la cuadratura del círculo. El estudio de la placa, el tornillo de Arquímedes, la espiral de Arquímedes y otros aportes a la matemática, la ingeniería y la geometría. Siguiente página. También está lo que fue Aristófanes, quien vivió durante la guerra del periodo, época que coincide con el espelador del imperio,
ateniense y su consecuente derrota a manos de Esparta. Sin embargo, también fue contemporáneo del resurgimiento de la hegemonía ateniense a comienzos del siglo IV a.C. También Platón, que fue un filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles, de familia nobilísima y de la más alta aristocracia. Platón también, junto a Aristóteles, es quien determinó gran parte del corpus de creencias centradas tanto del pensamiento occidental como del hombre corriente, que es aquello que hoy denominamos sentido común del hombre occidental. Y pruebas de ello son la noción de la verdad y la división entre doxa y episteme. La siguiente página. También tenemos a Pitágoras, que fue un filósofo matemático, famoso sobre todo por el teorema de Pitágoras, que en realidad pertenece a la escuela pitagórica, y no solo al mismo Pitágoras afirma que todo es matemáticas, y estudió y clasificó los números. También tenemos a Sócrates, que fue un filósofo considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como universal, y como precursor de Platón y Aristóteles, siendo los tres referentes fundamentales de la filosofía griega. Fue el verdadero iniciador de la filosofía en cuanto que le dio su objetivo primordial de ser la ciencia que busca en el interior del ser humano. El método de Sócrates era dialéctico. Hasta aquí mi parte, espero que le haya servido de ayuda. La dejo con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Silenia Valde, le voy a hablar un poco sobre el concepto de cultura y los aportes de Esparta. La cultura se refiere a las formas, modelos o los patrones explícitos o implícitos a través de los cuales una sociedad regula su comportamiento. Dentro de estas está lo que es la costumbre, las diferentes prácticas, normas, reglas y códigos, entre otros. Entre los aportes de Esparta podemos destacar lo siguiente. Esparta nos dejó como aporte su organización social de la clase privilegiada, con diferencias sociales, destacándose la siguiente. Esto eran los espartanos verdaderos, que eran un total de 900 descendientes de los conquistadores dorios, y era la clase privilegiada, únicos propietarios de la tierra y podían desempeñar los cargos públicos. También están lo que son los periecos, descendientes de los antiguos pobladores de Laconia, destacado en el comercio, la agricultura y la industria. Estos carecían de derechos políticos. También los hilotas, que eran considerados como esclavos, trabajaban en el cultivo de la tierra a beneficio de los espartanos. Entre los aportes políticos de Esparta, como aportes nos dejan las reformas políticas y sociales. Se estableció el gobierno monárquico, conformado por una organización del Estado, es decir, existían dos reyes, uno era militar y el otro era religioso, perteneciente ambos a la nobleza, y esto presidían al Senado. Un Senado estaba compuesto por 28 miembros vitalicios que gobernaban todos mayores de 60 años. Por eso se le conocía como el Consejo de los Ancianos. Esto reglamentaban las costumbres, preparaban las leyes y controlaban los reyes, es decir, eran los que gobernaban a Esparta.
También está la Asamblea Popular o del Pueblo, integrada por ciudadanos mayores de 30 años. Eran un total de 600 los que aprobaban o rechazaban las leyes del Consejo de Ancianos. Estos se reunían mensualmente. Están los éforos, era un número de 5 elegidos por el pueblo, pero gobernaban por un año y tenían rango de ministro, controlaban a los reyes y al Senado. Esto era lo que declaraban la guerra o firmaban la paz. Entre los aportes culturales de Esparta, el aporte más importante en este aspecto era que los espartanos querían para la sociedad hombres y mujeres sanos y fuertes, inculcándose a ello el patriotismo y el valor. Estas dos virtudes fueron características espirituales de este gran pueblo. Aportes religiosos de Esparta consideraron a sus dioses como seres humanos superiores más grandes, más bello, más bueno, más inteligente, eternamente jóvenes e inmortales. Entre las características de los espartanos están las siguientes. La educación de Esparta no era más que un entrenamiento político. Los espartanos entrenaban desde niños para ser los mejores guerreros. También del nacimiento a los 7 años y de los 7 a 20 años. ¿Es cuánto? La compañera que sigue. Buenas, mi nombre es Luzdalia Ramírez y les voy a hablar acerca de Atenas. Cuando pensamos en Grecia, una de las primeras ciudades que nos viene a la mente, es Atenas. Atenas debe su nombre a la diosa protectora Atenea. Esta era una ciudad de gran potencia naval y comercio, y todo esto le ayudó a convertirse en la ciudad más poderosa del mundo. La estructura social de Atenas tenemos en la primera cumbre de su pirámide a los ciudadanos. Estos eran hombres libres, nacidos en Atenas. Eran los únicos que tenían derechos políticos. En la siguiente etapa de su pirámide tenemos a los metecos. Los metecos eran hombres libres extranjeros que vivían en Atenas, comerciantes y artesanos. Ellos tenían que pagar impuestos y no tenían ningún tipo de derecho político. Estaban entonces, al terminar la pirámide, los esclavos. Estos eran propiedad de su dueño y no tenían derecho político, pero sí tenían derecho a pagar una multa para obtener su libertad individual. La educación de Atenas, la educación de los hombres de Atenas estaba destinada a poder cultivar a hombres libres y ricos intelectualmente hablando. Es por esto que ellos apostaban a una educación a partir de los 4 años de edad hasta los 18 años. Y apostaban mucho a lo que era el desarrollo intelectual de sus habitantes. Por eso, ellos realizaban ejercicios mentales y físicos para intentar crear al hombre perfecto. La organización política de Atenas era la siguiente. Ellos tenían como principal cumbre a la iglesia. En la iglesia eran todos ciudadanos, eran los que tenían el derecho al voto, a las leyes y a los impuestos. También eran los que decidían las guerras. Estaba la bule, era alrededor de 500 personas encargadas de aconsejar a la iglesia. También estaban lo que eran los tribunales populares. Eran alrededor de 6,000 ciudadanos que eran elegidos por sorteo, y estos eran los encargados de juzgar los delitos. Estaban entonces también lo que eran los magistrados. Estos eran los que dirigían la política y eran elegidos una vez por año. La democracia en Atenas fue una de las características más significativas. Fue la primera en la historia de la humanidad. Por eso se le conoce a Atenas como la cuna de la democracia.
Pero tenemos que tener pendiente que no siempre fue así desde sus inicios, ya que ella inició con inició a partir de la aristocracia, cuando nace la aristocracia, que empieza entonces a evitar los abusos que se daban en ese entonces. A partir de ahí nace lo que fue la democracia. Clístenes de Atenas fue un político ateniense que introdujo el gobierno democrático en la antigua Atenas. Los aportes de Atenas a la sociedad. En la arquitectura tenemos como uno de sus principales aportes el Partenón de Atenas, especificándonos en sus columnas o pilares. Hoy en día estos son muy utilizados en nuestras construcciones, tanto en edificaciones como templos, incluso la Casa Blanca y otras edificaciones actuales poseen lo que son pilares y columnas como el Partenón de Atenas. Otro de sus importantes aportes fue la invención de la democracia. Inventó la democracia directa. Esta fue la primera sociedad en emplear el juicio por jurado, tal cual lo conocemos hoy en día. También otro aporte importante de Atenas fue en cuanto a la filosofía, gracias a sus originarios Platón y Sócrates. También hizo aportes significativos en la historia geográfica con Heródoto, que fue un gran geógrafo e historiador ateniense. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Prendan su cámara, compañeros.